Muy buenas, señores, bienvenidos a Nac Channel Barça Radio, aquí en Spreaker y en las diversas plataformas de podcast como Catchbox y también en YouTube, así como en Dailymotion. Después, dentro de unas horas, estaremos en todas las redes sociales de Nac Channel Barça. Bueno, hoy he tenido un día bastante movidito en Twitter, la verdad. Lo cierto es que no merece la pena contarlo porque, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Uno se mete en una red social, da una opinión o ve una opinión de otros, se pone a opinar y enseguida empiezan a atacarte como si les hubieras atacado, ¿no? Y encima te insultan por ser del Barça, te insultan, te tratan de ridiculizar algo tan ruin y abyecto como ciertos personajes que se creen el no va más y no son más que una mierda. Y por supuesto, bueno, pues de paso visitan tu perfil y empiezan a burlarse de que seas o no seas de un lugar, ¿no? A mí me confundieron con un guatemalteco simplemente por el hecho de que yo, pues en mi perfil de Twitter, pues pongo que estoy en Guatemala. No digo en ningún momento que sea guatemalteco y, por supuesto, vivo en un país en el que se me ha acogido muy bien y tengo un gran respeto por el país y por los guatemaltecos en cuestión. De hecho, estoy con una guatemalteca, entonces obviamente tengo que tener un respeto y una admiración sobre esta gente. Y no me molesta que me confundan con un guatemalteco siempre y cuando lo hagan con respeto. Como no lo hicieron con respeto, pues yo tuve que decir que yo no era guatemalteco. Y entre otras cosas, pues se atrevieron a decirme que como yo dije que era catalán, y empezaron a hablarme de que, bueno, pues que en Cataluña somos unas víctimas y que hablamos un dialecto, ¿no? Un dialecto, o sea, confunden las cosas. Yo por activa y por pasiva se lo demostré a un esperpento madridista, xenófobo y, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Al final, bueno, no había manera de entrar en razón con un retrasado como ese y no merece la pena tampoco recalcar mucho, ¿no? Pero según ese abyecto personaje, pues yo soy de francés, soy gabacho y hablo. Me dijo que yo era un francés de la Costa Brava, ¿no? O sea, encima no sabe ni dónde está la Costa Brava. Hay gente que es tan inculta dentro de la meseta que no se enteran de que la Costa Brava está en la provincia de Girona, en Cataluña, y que no tiene nada que ver, ¿no?, con una cosa con la otra. Bueno, hablemos de fútbol, que es lo más importante, y solo quería dar este punto de vista, esta cuestión, que la verdad es que me indigna bastante, ¿no? Porque hay gente que no respeta. Si no eres del Real Madrid, eres basura, ¿no? Por suerte no todos son así. La mayoría son gente respetuosa, pero claro, incluso he visto en Twitter una cuenta que he denunciado que ponía Fútbol Club Ogelona y que en la página, dentro en el perfil, y pone de titular, pone que si quieres burlarte del Barça, sígueme, porque el Barça, decía, es un club ladrón, corrupto y no es ni la 14ª parte de grande como el Real Madrid, ¿no? O sea, haciendo alusión a las 14 Copas de Europa que el Real Madrid, pues, ha ganado de dudosa manera, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Un poco más elegantemente. Bueno, yo eso a mí no me afectaba, pero tuve que denunciar porque esto es claramente una cuenta fake, alusiva a un club y muy irrespetuosa con él. Y no puedo tolerar esto. Yo no puedo tolerar que la gente fanática se deje llevar por el fanatismo más enfermizo y se pongan a abrir cuentas así, ¿no? Porque, a ver, yo podría abrir una cuenta en Twitter que dijera antimadridista y luego en el subtitular: si eres antimadridista y te gusta humillar al club blanco, que es corrupto y el más corrupto de la historia, que lo es, pues entonces sígueme, ¿no? Pero no, yo soy Nac Channel Barça y verdaderamente mi cuenta es única y exclusivamente, a ver si lo digo bien, hostia, única y exclusivamente para animar a mi club. Y de paso, pues para decir las verdades a aquellos irrespetuosos merengones que se dediquen a faltarte al respeto por defender tu causa barcelonista, amparándose en resultados que ellos catalogan de otra índole, muy diferente, que se aleja
a la realidad ostensiblemente y que no tiene nada que ver con la realidad, como digo, valga la redundancia. Bueno, pues hablemos de Dembélé, venga. Ya llevo 5 minutos recordando, haciendo alusión a unos hechos, unos acontecimientos que han tenido lugar en Twitter y que tengo que hacer partícipe, porque simplemente es eso, ¿no? Vamos a hablar de Dembélé. Parece ser que al final ha cedido. Ha pasado una semana, 10 días, desde que su contrato acabara, después de estirar la cuerda durante un año entero, desde julio del año pasado, jugando con los aficionados, jugando con el club, diciendo por un lado que se quería quedar y que iba a poner todas las facilidades del mundo para renovar, pero luego instando a su agente, un personaje siniestro, un personaje que, bueno, pues no tiene ni idea de lo que es representar a un jugador de fútbol, ni mucho menos de negociar, como el señor Moussa Sissoko cara loco, que le llama yo siempre, en el cual, bueno, pues en una situación inadecuada e inaceptable del jugador, se amparaban en supuestos términos de categoría que no les correspondía, pues exigían 20 millones netos. Pero no solamente eso, exigían 20 millones de euros netos para el propio Dembélé, otros 20 millones para Moussa Sissoko y de paso para el padre de Dembélé otros 20 millones. O sea, ¿que están locos o algo así o qué? Bueno, el caso es que entre unas cosas y otras hubieron varios enfrentamientos, ¿no? Y también multitud de reuniones entre ambas partes en las que nunca se llegaba a ningún lado, nunca, hasta que al final, bueno, pues el Barça se plantó en una oferta que se suponía que era de 6,5 millones de euros. Al final va a resultar que va a ser de 10 millones y va a ser un contrato de 2 años, hasta el 2024. Así que vamos a tener que aguantar a este mercenario 2 años más. Ya veremos, Ya veremos si este señor se lo toma en serio y sigue con ese rendimiento que sí es verdad que ha tenido desde enero, que ha sido sobresaliente. Ya veremos. Xavi Hernández hizo lo contrario de lo que la mayoría de aficionados esperábamos. En lugar de sentarlo en la grada, pues decidió apostar por él. Bueno, pues se le respeta porque por algo es el entrenador y se le ha dado la oportunidad de reconducir esta situación como entrenador. Entonces, no podemos estar cuestionándolo todo. Tenemos que aceptar las decisiones del entrenador, aunque a veces no las entendamos, ¿no? Lo bueno del asunto es que hasta el último día se esperaba una respuesta de Dembélé. Y lo cierto es que vamos a dejarnos de engaños, vamos a dejarnos de tonterías. El problema no es que el Barça haya ganado porque Dembélé haya dicho, bueno, está bien, no. Lo ha dicho, pero ¿por qué lo ha dicho? Primero porque las ofertas venidas del Chelsea, del Bayern de Múnich, del Paris Saint-Germain, de varios clubes, ¿no? Sobre todo la del Chelsea, pues al final no era lo que parecía. Lo cierto es que tanto Dembélé como su agente presionaron al club haciendo creer que las ofertas que tenía por otro lado eran mejores que las del Barça. Al final se vio que no, que todo era agua de borrajas. Todo era una treta para aguantar lo máximo posible y ganar el pulso que no han podido ganar. Aunque en cierta manera, yo he publicado en Twitter, pienso que Dembélé se ha salido con la suya, porque va a cobrar 10 millones netos por temporada. En 2 años va a cobrar 20 millones. Y bueno, ya veremos, ¿no? Si al final acaba firmando el nuevo contrato, que para mí no es una renovación, porque su contrato acabó el 30 de junio, al final, ¿qué va a pasar? Cuando le falte un año de contrato, como pasó el año pasado, falta un año de contrato, eso quiere decir que el verano que viene se volverá a repetir la historia de este año. Se va a volver a repetir, vamos a volver a aguantar a un Dembélé que, a no ser que hayan puesto alguna cláusula, hayan dicho, mira, si rindes tanto y tus números son estos y consigues estos resultados, pues al final automáticamente quedarás renovado y tu salario pues habrá aumentado un tanto por ciento X, ¿no? No lo sé, a lo mejor, bueno, es que hay que ver todo el contexto del contrato que hay que mirar, ¿no? Simplemente. Pero bueno,
En fin, es contraproducente, ¿no? Lo cierto es que yo no puedo decir que esté contento. Yo siempre he defendido que ante todo hay que tener dignidad. Que Dembélé es muy bueno, sí, no hay que decir lo contrario. Que desde enero ha estado funcionando muy bien, sí, ha respondido a las expectativas de Xavi, sí, y hasta hace muy poquito era la prioridad frente a otros posibles fichajes. Sí, se han dicho muchas cosas, han dicho que el Barça estaba planeando fichar a Rafinha como sustituto de Dembélé, y hay mucha gente en el Twitter que está diciendo que al final se van a quedar los dos en el Barça y que van a luchar por un puesto en la parte delantera derecha delantera, como extremo derecho, ¿no? Que los dos son muy buenos y los dos son aptos para el puesto. ¿Qué puede pasar? Que Rafinha demuestre que es mejor que Dembélé y le quite el puesto, o que Dembélé se reafirme o se confirme, como se ha venido confirmando desde enero, su nuevo rol y su nueva condición de futbolista, independientemente de los 5 años anteriores, y bueno, se reivindique a sí mismo y haga lo que no ha hecho en los 5 años anteriores. Y termine pues por sentar a un Rafinha que creo que se lo va a poner difícil. Yo creo que se lo va a poner difícil. El problema es que ya veremos qué pasa. Vamos a ver qué dicen las noticias de los medios y luego seguimos hablando. Dice, bueno, aquí dice oferta de 6 millones. Yo he leído en otros medios que era de 10 millones. Vamos a ver qué pasa, porque si es de 6 millones, ahí sí que puedo estar muy de acuerdo, mucho más de acuerdo que no que hubieran aceptado 10 millones. Porque claro, ellos pedían 20, si se quedan a 6 son 14 menos. Así que el señor Dembélé se ha tenido que bajar los pantalones y decir, bueno, va, está bien, no tengo otro remedio, si no acepto me voy a quedar sin club, porque es que es lo que más se preveía que podía pasar, que al final se quedara sin club. De tanto decir que no, es que yo tengo una oferta aquí, yo tengo otra oferta allá, pero al final, pues oigan, se va a quedar sin nada. Por eso, al final, tuvo que aceptar, no tenía otro remedio. Bueno, pues ¿qué dicen? Este domingo por la noche aterrizó en la ciudad condal el francés Ousmane Dembélé. El jugador firmará la oferta de renovación de los culés por 2 temporadas, cerrando así un culebrón de varios meses, de un año entero. Y luego dicen, el futbolista francés Ousmane Dembélé llegó a primera hora de la noche este domingo, procedente de Francia, para seguir con su proceso de renovación con el Barça. Diversas fuentes han confirmado el aterrizaje del extremo, entre ellas el periodista italiano Fabrizio Romano. También se decía que en el día de hoy también desde Ibiza estaba llegando un vuelo en el que iba a llegar Rafinha. O sea, podemos tener a los dos jugadores en el mismo día. El delantero francés es agente libre desde el pasado 1 de julio, pero existían avances entre las dos partes para llegar a un acuerdo por el que Dembélé pudiera seguir de azulgrana. Los culés dejaron su última oferta sobre la mesa y confiaban en que ya el jugador y su entorno le aceptarían ya empezado el mercado de verano. El jugador aterrizó en la terminal privada del aeropuerto del Prat, pese a no tener contrato en vigor con el Barça. Además, 5 personas de seguridad del club se encargaron de ir a buscarle. Regresó cargado de equipaje, un indicio con una clara intención de firmar su nuevo contrato. Bueno, este lunes tendrá lugar el primer entrenamiento de la semana para el que está citada toda la plantilla a las 19 horas. Será la primera sesión en la que Xavi cuente con los jugadores internacionales que faltaban por incorporarse. Bueno, pues esto es, ya tenemos el primer partido en el horizonte, que es el Olot Barcelona. El próximo miércoles vamos a ver si lo podemos narrar, podemos verlo. Y a ver, es el primer partido, no se puede esperar mucho de nada, ni de nadie, únicamente a ver qué pasa, cómo pueden encajar las piezas Xavi, qué jugadores pueden estar mejor y qué jugadores peor. Veremos a los nuevos, a Kessie y a Christensen, y esperemos ver a Rafinha. Y bueno, si Dembélé pues también quiere empezar a dar sudo de pecho, pues también lo tendremos ahí. Por el otro lado, lo dicho, no tengo otro remedio que aceptarlo. No se puede hacer nada, de mí no depende. Si de mí dependiera, Dembélé ya no sería jugador del Barça y hubiéramos ido ya a por Rafinha. ¿Qué es lo que están haciendo? Veremos a ver si al final hay novedades al respecto. Y sea como fuere, se quede o no se quede, estén los dos o esté uno de los dos o no esté ninguno de los dos, cosa que es improbable completamente, hay que asegurar una cosa.
este Barça es otra historia. Esta temporada del Barcelona va a dar mucho de qué hablar porque tiene un equipazo digno de categoría para luchar por todos los títulos y para callar bocas. Sobre todo las bocas de los merengones que tienen el ego muy subido gracias a esa 14ª Copa de Europa. Esperemos que dejen ya de ganar títulos en Europa los señores blancos, amparándose en la suerte que tienen, en la demasiada suerte que tienen y en las ayudas arbitrales que han regido en los últimos, ya no años, sino en las últimas décadas. Estoy ya cansado de ser aficionado al fútbol y ver que en el fútbol solamente hay un equipo que se lleva todo y que no se lo lleva de manera legal la mayoría de las veces. Y yo lo siento mucho, lo que me puedan decir aquí o allá, que me puedan mandar mensajes despectivos, yo lo sé. Sé que hay mucha gente que no ve más allá, no quiere ver más allá, que no soporta la realidad. La realidad es que el Real Madrid es el club más corrupto del mundo y es así, y ha sido siempre. La historia lo ha hablado, lo ha dicho claramente. Hay hechos verídicos que lo demuestran, ¿vale? Y también hay datos que, lógicamente, en el Estado español pues han venido manipulando por decenas de años, que corroboran otro tipo de sucesos de historia que no se ajusta a la realidad. Como por ejemplo cuando se dijo en su momento que el Barça estaba en la ruina en los años 40 y que Franco lo ayudó a salir de la miseria. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Hay que contar toda la historia, no solamente una parte. Y en ningún momento Franco le pagó nada al Barça. Pero bueno, eso ya será otra historia que hablaremos más adelante, porque hay cosas de que hablar, hay cosas de las que tenemos que hablar, pero de momento nos interesa más ver qué sucede en este mercado de fichajes. Estamos ya a las puertas del primer partido de pretemporada, mirando a ver cómo vamos a ver, a qué equipo vamos a ver y de qué pie está hecho. Yo espero que hagamos una buena temporada, esperemos que ya desde entrada empecemos a enseñar los dientes, sobre todo los blancos, que se creen que son superiores y que se van a encontrar con una sorpresa enorme. E incluso muchos están diciendo, Lewandowski al final no va a fichar. Miren, yo les digo una cosa, si al final no ficha, no pasa nada. No pasa nada, no se va a acabar el mundo. Tenemos a Ansu Fati, que para mí Ansu Fati es, por encima de todo, mucho mejor que Lewandowski. Además es pues mucho más joven que Lewandowski. Sí, por lo menos tiene unos 14 años menos, ¿no? Más o menos. Ahí se dice todo, ¿no? En fin, seguimos, señores, con más noticias. Síganos en YouTube, en el canal de Nac Channel Barça y en los canales de podcast de Nac Channel Barça Radio. Muchas gracias y hasta pronto, Forza Barça.